Entonces, eso les digo de forma interna. Ahora, en el caso del MAS, ahora yo les hablo desde la experiencia de haber coexistido con ellos 5 años. Yo creo que el Bloque Nacional Popular va a parir nuevos liderazgos, nuevos proyectos políticos, pero yo creo que con el MAS va a pasar algo muy similar a lo que ha pasado con el MNL. Ha llegado el fin de su ciclo. Puede que el MAS vaya a algunas nacionales, puede que gane algunas alcaldías, gobernaciones. Por ejemplo, yo creo que en Chapare gana tranquilamente. Igual en otros sectores como México Chico, que le dicen toda la sección de Uncía, Lellado, gana también. Y hay muchos que en el oriente también van a votar por el MAS porque es una identidad arraigada de esos sectores. Pero también estamos viendo que la subnacional, no yendo lejos, acá en La Paz, va a ir Don Biden. Don Biden, ex-masista, que ahora está yendo con Ciudad de Movimiento. Y como lo mencionaba el doctor, y para responder también, ¿qué va a pasar con los parlamentarios de Comunidad Ciudadana? Lamentablemente, no de la mejor gente de Comunidad Ciudadana se está repitiendo ahora en curules con Doria Medina y con Tuto Quiroga. Por eso les decía que este parlamento es muy clientelar. Estamos viendo a la esposa de Lara, estamos viendo a la hermana de Tuto Quiroga, estamos viendo a parlamentarios muy jóvenes, y yo honestamente deseo que les vaya muy bien. Sin embargo, hablabas algo también clave, que es la representación. Y lamentablemente los bolivianos, por ausencia también de los humanistas y de los cientistas sociales y los politólogos, los bolivianos no entienden el funcionamiento del político. No entienden que su voto no es solamente un juego de a ver si gana mi presidente, sino es mi voto va a configurar un parlamento. Y no importa si me cae bien el presidente, yo tengo un diputado que va a representar mi circunscripción, le voy a apoyar sin importar de qué frente político sea. 4 senadores por departamento. Entonces, esa desconexión también es por una falta tal vez de iniciativa académica e intelectual de nuestros sectores. Y a veces da miedo escribir, porque yo creo que los millennials hemos crecido con muchas expectativas de estar a la altura de, pero chicos, o sea, yo me animaba a hacer política porque dije, nunca voy a estar a la altura de la expectativa mía propia, tal vez nunca voy a poder satisfacer las expectativas de los otros, porque otro comentario dice, ¿a quién representas? Y es como que te entra esta crisis de representatividad, más viniendo de una historia boliviana. Yo, hija de relocalizado, nieta de dirigente sindical, esa pregunta a mí me interpelaba mucho. Entonces, ¿a quién representa? Igual viendo contenidos de otras mujeres políticas, ¿no? Como María Galindo. Las mujeres de CC para María Galindo somos mala palabra. Es como que nos ha basureado mucho María Galindo. Pero ahí también está el momento de decir, yo no voy a representar todo un sector, yo llevo la causa de un sector del que yo vengo tanto. Y eso también es algo político. Y desde el arte no es más. Porque si algo ha hecho el MAS con el arte, y sobre todo con el underground, y no se olvide, el underground surge ante la orfandad del Estado, llega la autogestión, ante la incapacidad de las instituciones como la universidad, como las alcaldías, como el mismo gobierno central, nos organizamos para encontrar un resultado. Eso igual es netamente político. Ahora yo les diría, en la experiencia que hemos vivido en el Parlamento, minoría y la minoría, excretadas desde ser por atrevernos a señalar los problemas internos. Los problemas internos dentro de la propia fracción de Comunidad Ciudadana, sí. Eso yo creo que les interesa mucho que usted nos cuente, esos detalles internos que no trascienden a la prensa, en vista también de que usted tiene una opinión que me parece muy razonable, crítica con respecto al fundador y al creador de Comunidad Ciudadana. Imagínense cuánto lo quería Carlos Mesa yo, y lo admiraba como periodista también, como comunicadora social, para ponerme su camiseta y hacer campaña, viniendo de sectores artísticos, como los artistas no nos metemos con la política porque la política es más. Pero había una condición y una necesidad también que a mí me interpelaba desde mi sector. Y yo no estaba en franjas de seguridad, yo he sido quinta pluri por Cochabamba, es decir, estadísticamente era imposible, pero también ahí está el trabajo de la comunicación política y el trabajo de por qué los boletines, por qué he elegido una diseñadora gráfica, por qué alguien que hace máster en comunicación política, porque también está la posibilidad ahora que tenemos de las redes sociales y también de generar contenidos desde un espacio mucho más pequeño y más autogestivo. Lo que pasa con Comunidad Ciudadana es que los proyectos políticos que han ido en contra del MAS en los últimos 14 años han sido netamente electorales. Entonces han sido alianzas circunstanciales que han ido a enfrentar al MAS, y que como no había un horizonte político ante la derrota, todo el mundo quiere estar en la victoria.
pero atravesar la derrota es gravísimo, y más en la política, porque además de ser el perdedor, te queda el hecho de, y no tienes nada, y lo poco que queda de lo que se han llevado la mayor parte de la torta, se lo van a quedar los caudillos y las rocas. Entonces a los que veníamos por detrás nos ha quedado menos que nada. Y al momento de intentar exigir más bien una agenda legislativa coherente con el programa de gobierno, yo siempre voy a defender mucho el programa de gobierno Soluciones, porque lo hemos trabajado con amor, lo hemos trabajado con diversos sectores y lo hemos trabajado a pie y a mano. Y creo que también, ahí tal vez lo han visto igual a Miguel Roca, lo han visto a Inbar, tal vez no tanto, pero a Cruzcaya Oña, en la interna de SSC ante esta fractura, que vivimos acoso político, nos han llamado tránsfugas cuando en realidad éramos una alianza, nunca hemos sido militantes de ningún proyecto político. La paradoja, nos llaman tránsfugas a nosotros, pero ellos ya han asegurado curules con otra fuerza política, que han abandonado el proyecto SSC. Entonces lo que ocurre es como que una necesidad de reivindicarnos y hemos armado un bloque político, porque en el reglamento de la Cámara de Diputados no habla de partidos políticos, habla de bloques políticos mayoritarios y minoritarios. Entonces puedes armar disidencia, porque disidencia es democracia. El bloque que hicimos, Sara hizo los logos muy bonitos, se llama Dignidad, y la mayoría de las personas del bloque de Dignidad somos mujeres, que inclusive, como teníamos las pruebas, y pueden buscar, porque está en prensa, yo he salido, me hice muy viral igual hace unos días por pelearme con Daisy Choque, me han funado y lapidado públicamente, han mostrado 4 segundos de 35 horas y de 3 intervenciones mías en una lapidación mediática que ha sido un castigo, porque ahí también, les recuerdo, Carlos Mesa tiene muy buenas relaciones con medios de comunicación. Entonces también hemos vivido censura, hemos vivido acoso. No creo que haya sido una mala intención de Carlos, pero ahí está también lo duro que fue encontrar al círculo de oro detrás del caudillo. O sea, había un círculo de oro, o hay todavía. Hay todavía. Y ese círculo de oro ya se ha asegurado curules con Doria Medina y Tito Quiroga. Y ese círculo de oro no ha permitido que el proyecto de Comunidad Ciudadana pueda realmente ser un proyecto potable. Porque ahora les comento tras bambalinas, porque al final de cuentas ya es historia. Rodrigo Paz quería dar Comunidad Ciudadana. En algún momento el dicho era: Carlos, estás viejo, porque es la verdad, envejecemos. Yo he entrado con 28 años a la política, tengo 36 y una gestión ya ha pasado así de rápido. Y todo el mundo le decía: Carlos, en 5 años, ¿quién va a ser el presidente? Y ahí la Roca, no, si no eres tú, no es nadie, te tienen envidia, te odian. Y ahora miren, Rodrigo Paz es presidente, y en lugar de PDC podría haber sido Comunidad Ciudadana con un proyecto político propio. Pero aquí está. Entonces también lo que hace falta es la voluntad de hacer proyectos políticos. Y yo eso le comentaba al profesor antes de que ustedes lleguen en premisa. Ahora estos 5 años nosotros vamos a apoyar a un proyecto subnacional. Mi colega Inbar Elefsen se va a lanzar a la gobernación. No hay proyecto político, porque obviamente nos hemos dedicado a CC y a 5 años de legislatura, pero también vamos a apostar por alianzas post-MAS, porque ahora el MAS está en un proceso también de lamerse las heridas. ¿Y saben cuál ha sido la prueba? Y ha sido contundente ayer a las 3 de la mañana. Se han restaurado los 2 tercios. Se han restaurado los 2 tercios y sorpresa, ni Alarcón, ni Luis Anaya, ni Luciana Campero, ninguno de los opositores que se puso la camiseta de 2 tercios ha votado a favor de los 2 tercios. Han sido los masistas y Miguel Roque y yo. Pero los 2 tercios decían: no, ¿cómo le van a hacer eso a Rodrigo Paz? No es Rodrigo Paz, es el Parlamento que tiene que debatir y dialogar en mayorías y minorías, consensos para los sectores. Y qué mejor ahora que también hay tantas causas y el Bloque Nacional Popular está decantando desde diferentes flancos. Entonces ahora ese ha sido el plot twist, que finalmente fue el MAS que devolvió los 2 tercios del Parlamento boliviano, pero también ahora en este Parlamento plural y clientelar, yo creo que va a ser responsabilidad también de ustedes como politólogos, y mucho más si quieren ser parte del cubo del mal, que ahorita le dice el pixel muerto en kilómetro cero. Claro, fotógrafa, cuando se muere un pixel en una tele, en una pantalla, que es un cubo negro. El pixel muerto en el kilómetro cero. Entonces va a ser también que hagamos un seguimiento a qué es lo que va a pasar.
porque igual chisme político en la interna, el PDC está entrando muy muy fragmentado, y aparte de esto y la preocupación grande, y yo me sorprendí cuando me enteré, CESE fue alianza, Libre fue alianza, Unidad es alianza, y tu alianza lo que tiene también es un estatuto y un reglamento que tienes que presentar al Tribunal Supremo Electoral. PDC ha entrado como PDC, es decir que los sectores de Lara, los otros sectores populares que lo han apoyado, se tienen que someter al PDC, y eso puede generar realmente conflictos muy serios en la gobernabilidad que ya tienen su primera sesión convocada para este martes. Y si el gobierno de Rodrigo Paz es débil también en algo, es a la crisis política y a la confusión de las calles, porque también han ofrecido muchísimas cosas que no sé si van a poder cumplir. Entonces también ahí va a estar el rol del Parlamento, pero particularmente yo estoy un poco expectante, tal vez hasta asustada, espero que sea mi paranoia de político que piensa mal y acertarás, pero Edman Lara, tuve la oportunidad, ¿quién lo diría?, de ir un debate con él en televisión, pueden verlo, y se lo puedo pasar, profesor, pero en este debate él me decía prácticamente que no tenía experiencia política. Ahora imagínense no tener experiencia política y asumir la presidencia nata de la Asamblea Legislativa Casa de la Democracia, con un parlamento fragmentado, con figuras como Carlos Alarcón, que ha cogobernado con los artistas, y ante un país que está esperando y pidiéndole que cumpla sus promesas electorales. Entonces yo creo que va a ser de vital importancia también que ustedes como politólogos hagan análisis del Parlamento, y algo que por lo cual yo empecé, me hice fundar ahora por transmitir lives, pero por ejemplo yo creo que si ustedes ven, o no sé cuántos de ustedes habrán visto una sesión completa de la Cámara de Diputados o de la Asamblea Legislativa o de la Cámara de Senadores, aparte de que es muy pesado, porque tienes que escuchar hablar 30 minutos a esas personas que solamente quieren hablar por hablar, o a otras personas que dan puntos y testimonios brillantes que luego son ignorados, y debates, idas y vueltas. Lamentablemente en las transmisiones oficiales hay un sesgo y una censura. No es como en el Parlamento de los 90, que el camarógrafo era como mostraba todo, mostraba las votaciones, hacía planos de los parlamentarios que hablaban, mostraba todo. No. Ahora, como el masismo ha estado en debate, hay censura. Solo muestran a la persona que está hablando y de la directiva, nunca se muestran las votaciones, y el micrófono no registra el sonido ambiente. Entonces puede que el Parlamento se esté agarrando a golpes y el diputado cuarto intermedio, no hay votación, no hay quórum, no se estableció ni siquiera la comprobación del voto. Toca choquehuanca, finalizado, chao. 12 sesiones en un año. Ahora, después de esa paga bajísima, asumen Mangara sin experiencia política. Entonces también yo creo que ustedes tienen que hacer el seguimiento a eso. Y tal vez si la universidad no hace los convenios, si la universidad no repone, ahí están los centros de estudiantes. Ahora también soy de pública, conozco las deficiencias de los centros de estudiantes, pero ahí tal vez, lo sé chicos, soy de pública. Y en algunos momentos también la política atraviesa la universidad pública, pero la universidad pública también por eso nos hace ya el cuero listo como para poder animarnos a entrar. Y ahí ustedes pueden armar, no necesariamente un centro de estudiantes, pero sí un club de politólogos de la UNSA, sí un pequeño grupo a través de esta materia, tal vez para hacer análisis y hacer por lo menos una columna desde sus propias redes sociales y difundirla. Y a través de eso, aunque no crean los parlamentarios, son más accesibles de lo que parece. Y yo tengo contactos con algunos que van a ingresar, porque también no es irse ya, ¿dónde queda tu responsabilidad también con proyectos de leyes sectores? Por ejemplo, ha quedado nuestro proyecto de ley del Hachitata Danzanti, que trae mamá en el impulsado. Evista y yo le hice subir un infierno porque fue presidente de la Cámara de Diputados, pero como nos ha tocado trabajar en cultura, la cultura hermana, tú te vas al resto del mundo, eres boliviana. Entonces, algo que sí nos ha integrado, y he tenido la oportunidad de estar 3 años ahí porque Comunidad Ciudadana no me permitió ni siquiera elegir en qué comisión estar, me pusieron en cultura. No. Como castigo vas a estar en cultura porque para eso sirven las mujeres. Bueno, pero idealmente a mí sí me gusta la cultura, soy gestora cultural, entonces me he hecho un favor.
y he podido trabajar 3 años con cultura y están quedando proyectos pendientes que por este pésimo parlamento no hemos podido avanzar, pero vamos a buscar a parlamentarios entrantes para hacer la reposición del proyecto. Y a través de eso también se puede mantener un contacto con ellos, porque igual nosotros con Sara hicimos ferias, hicimos conversatorios, hicimos charlas. Lo que queríamos también era que la gente sienta que ese espacio público es público y no es como pasar con miedo y preguntar, ¿puede entrar? No, entrar, pasar, también es tuyo, lo pagas indirectamente con tus impuestos. Entonces yo creo más bien que estamos en un muy buen momento. Yo creo que las causas también van a poder oxigenarse de ese péndulo ideológico de pueblo antipueblo que nos viene literalmente oprimiendo hace tanto. Obviamente no es el fin de estas prácticas políticas. Yo temo que se repitan sin el MAS y efectivamente eso puede ser una excusa para que el MAS vuelva con más fuerza, pero también viéndolos internamente, yo creo que no hay vuelta atrás, porque se han hecho tanto daño y han sido tan desleales entre ellos y se han dado golpes tan bajos. Yo les decía, y ustedes pueden ver en TikTok, soy la diputada TikTok, la diputada live, pero yo les he dicho muchas veces en su cara, han preferido gobernar con sus verdugos que resolver sus problemas internos. Entonces ahí también demuestra la debilidad del proyecto político, como el MNR. Llegas a ser tan grande y a representar a tantos sectores que inevitablemente algunos se va a quedar sin parte. Y eso igual ha hecho que el proyecto implosione. Entonces ahora yo creo que ya no vamos a vivir una política de gremialistas, sindicales, sino de agrupaciones ciudadanas, de causas específicas, y esas causas van a también traducirse mucho al panorama electoral de las subnacionales, y por eso hay que estar atentos.